está, 6 de la tarde, temperatura, está fresquito, ayer hacía casi 20 grados, ahora bajó un poquito, ¿eh? Estamos en este jueves fresco, con mate, un café, algo rico. Estás laburando, te acompañamos, Con el siguiente tema, No me digas que viene la lluvia, informen. No te puedo creer que viene. Recoge el tender. Traje bermuda. El tender. El tender, la ropa que deja Sergio Quesada colgada. Señores, vamos al próximo tema. ¿De qué vamos a hablar, ¿De qué hablamos, cuando estamos hablando de bipolaridad? Hablamos de salud mental, hablamos de información. Mirá. Hola, gente. Muchas veces cuando hablamos de patologías mentales, de enfermedades referidas a la salud mental, esto es un estigma para las personas que padecen alguna de ellas. Una manera de deconstruir justamente esto es brindar información a las personas sobre los distintos tipos de enfermedades mentales y en qué consisten y cómo se tratan cada una de ellas. Una de las enfermedades muy estudiadas por el mundo de la psiquiatría es lo que conocemos como el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica que está referida al trastorno del estado anímico. ¿Por qué su nombre? Porque justamente oscila en dos polos. Se pasan de estados de manía a estados de depresión. De ahí que viene el nombre. Si bien es una enfermedad mental crónica, con su respectivo tratamiento se logra una estabilización del paciente. Ahí está, bienvenido, licenciado Omar Fernández, psicólogo clínico. ¿Cómo va? Bien, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la convocatoria. Nos ayuda. A mí también. ¿Algo más querés decir? Sí, le iba a agradecer a Lola, que le mandé un video mío de mis redes sociales a Mónica. Y bueno, acá estamos para hablar de trastorno bipolar, que me pidió Mónica como tema. Ahí está. Mónica Lavallo, nuestra productora, decimos a la gente para que sepa. Ahí está. Viste que hablamos mucho de salud mental y hablamos mucho de ese nicho de la bipolaridad. ¿Qué es bipolar? ¿Qué es ser bipolar? ¿De qué se trata? Vamos a definirlo para la gente que no sabe. En principio, dentro del abanico de lo que es el mundo de la salud mental, es una de las patologías más estudiadas por la complejidad y muchas veces también la confusión que tienen los mismos profesionales a veces tenemos en llegar al diagnóstico por la equiparación con otras situaciones dentro del abanico de la salud mental. Cuando hablamos de trastorno bipolar, básicamente lo tenemos que entender como, en principio, una enfermedad mental crónica. Esto es importante, la cronicidad de la enfermedad, y que afecta básicamente, en principio, el estado del ánimo. Podría ser sentido común para todos nosotros. ¿Qué entendemos por el estado anímico? Cuando nosotros estamos serenos, o al menos consideramos que lo estamos, se dice que estamos eutímicos. Estamos con eutimia. Es cuando estás estable. Yo estaba estable, recibo el mensaje de la productora de ustedes, y si bien no entré en una cosa panicosa ni eufórica, me levantó un poquito y salí de esa eutimia hacia arriba. Fue algo lindo para mí que me llevó a Eso sería normal, estaría bien. La eutimia, o sea, pensalo como algo del orden vertical, como una especie de olitas. Nuestro estado anímico, por las vivencias que nosotros vamos teniendo, no siempre es estable. A veces va un poquito hacia arriba, si querés pensarlo como un estado de alegría, y otras veces por situaciones vitales va hacia abajo, lo relacionado a lo que todos entendemos como un momento de tristeza. Ahora, otra cosa es hablar de la enfermedad compleja que es el trastorno bipolar, que, como les decía, afecta el estado del ánimo de la persona, y justamente de ahí viene el nombre, como decía yo en el video, bipolar, porque fluctúa el paciente que tiene esta enfermedad entre dos extremos muy claros. El estado maníaco o hipomaníaco. Omar, ¿qué sería la hipomanía? Piénsenla como una manía más pequeñita, no tan grave como el estado maníaco. La contracara de esto es el estado depresivo que todos conocemos.
Estos dos estados, el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría reúne ciertos criterios para cuando hablamos nosotros de la presencia ya sea de un cuadro de manía o de un cuadro de depresión. Y acá también quiero diferenciar lo que se llama trastorno bipolar o depresión bipolar, la podemos encontrar también con ese nombre, de lo que sería la depresión unipolar, que es el estado depresivo que todos conocemos. Mirá, hago una pausa ahí. Describiste muy bien la bipolaridad. ¿Y qué diferencia hay? Yo te escucho y digo, pero eso es ciclotimia, ¿o no? ¿Qué diferencia hay? Muy buena tu pregunta, Emiliano. Hablamos de... No me quiero poner aburrido ni técnico, pero lo voy a decir bien simple. Dale. 3 tipos de trastornos bipolares. Lo van a encontrar en cualquier bibliografía del tema. El trastorno tipo 1, el tipo 2 y la ciclotimia que vos nombrás. Cuando hablamos de trastorno bipolar tipo 1, es cuando el paciente presenta un severo cuadro de manía que puede tener o no presencia de trastorno depresivo mayor. Bien. El trastorno depresivo mayor, piénsenlo, en relación a la depresión como el grado más extremo del paciente. Correcto. El trastorno tipo 2, al revés. Tenés la presencia de un trastorno depresivo mayor con la presencia de un cuadro de hipomanía, una manía mucho menos severa. Bien. Y el trastorno ciclotímico, que también forma parte de un trastorno bipolar, son las alteraciones leves, muy leves respecto al 1 y el 2 en tu estado anímico. Son esos, porque acá yo quiero, me parece que es importante esto, cuando hablamos de manía y de depresión, hay ciertas características psicológicas que te permiten ver a vos con claridad cada uno de estos estados del paciente. Por ejemplo, si yo me despierto a la mañana y siento que el mundo es una porquería, no quiero ir a trabajar, estoy fatal, todo me parece, todo lo veo negro, 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 negro. Pero a medida que avanza el día, por la tarde, de repente como que siento que puedo y me voy al gimnasio y voy a comprar algo rico y preparo una cena hermosa. Y de repente siento que, vamos que voy a poder. Y estoy eufórica y bailo en casa y demás. ¿Ahí qué estarías viendo? También es muy interesante, Lola, tu comentario, porque para hablar de trastorno bipolar, esto es muy importante, el estado maníaco, que si me permiten en un minuto lo quiero describir un poquito, pensamiento acelerado, necesidad compulsiva de hablar, comportamientos excéntricos, disruptivos en el paciente, una falta de inhibición social. Yo no me comporto acá hoy con ustedes como me comporto el sábado con mis amigos. Nuestro entorno, compartimos normas sociales, condiciona nuestro comportamiento. Cuando el paciente está maníaco, esto no lo contempla y vemos comportamientos que son excéntricos. Hay actividades también, lo que llamamos actividades de riesgo, una elevación de la autoestima. El grado máximo de un estado maníaco puede tener presencia de alucinaciones y delirios. La persona se cree un superhéroe de repente. Ahora, perdón, hasta acá, Omar. ¿Todo tiene que ver con una alteración de la química, de los químicos del cerebro? Lo que vos me estás preguntando... Porque ¿cómo voy de un lado al otro? Hay una alteración de los químicos y la gente dice, pero ¿de dónde surge eso? ¿Qué pasa adentro? Una de las preguntas que podríamos hacernos naturalmente es ¿qué causa el trastorno bipolar? Lo que vos me estás preguntando es el factor químico que está comprobado, por supuesto, que en la presencia de la enfermedad hay una alteración de ciertos neurotransmisores que afectan justamente esta cuestión de lo anímico. Por eso la importancia en este trastorno de la medicación. Claro, eso regula. Sí, ahí vamos a eso. Yo le quiero terminar de responder a Lola, que me pareció interesante lo que me preguntabas. Cuando el paciente entra en una crisis maníaca, al menos el manual diagnóstico de DSM plantea que el paciente tiene que estar en ese estado una semana. Los trastornos, cuando pasan al estado depresivo, por lo general son 2 semanas, aproximadamente. O sea, se extiende en el tiempo, no es que pasa durante el día. Claro, cuando pasa en el día es una cosa más lábil, y ahí habría que evaluarlo el caso por caso, pero uno podría pensar una cuestión ciclotímica que también forma parte, como les dije antes, del trastorno bipolar. Todos, pero más leve. Sí, y todos se medican. Y ahí puedo, digamos, ya ahí tengo una vida más equilibradamente normal.
Eso es Con la fundamental, medicación. Emiliano. Porque también es para el día a día, para la toma de decisiones, Sí, ¿cierto? fundamental. Para los vínculos también. Porque el paciente que sufre de trastorno bipolar, cuando logramos, yo soy psicólogo, ¿no? Si bien soy especialista en psicología clínica y me formé en toda esta área, lo cierto es que el tratamiento es integral. Esto es muy importante decirlo. Quien debe arribar a un diagnóstico de esto siempre es el psiquiatra. Y la forma de tratar la patología es, por un lado, tratamiento medicamentoso con psicofármacos, esto es fundamental. Y por otro lado, el espacio de psicoterapia, que ahí venimos a trabajar nosotros, no alcanza por separado con ninguno de los dos. ¿Por qué? Ok. Si vos solo medicás al paciente, nosotros en los espacios de psicoterapia, en estos cuadros, hay algo que se llama, en realidad en toda patología mental es muy importante, la psicoeducación. ¿En qué consiste la psicoeducación? Le enseñamos al paciente cuáles son los criterios de su enfermedad, qué conlleva, qué síntomas tiene, y de alguna manera es darle herramientas para que el paciente tenga estrategias de afrontamiento para enfrentar. Por otro lado, es fundamental desde la psicoterapia lo que se llama la adherencia al tratamiento farmacológico. A veces hay mucho rechazo por parte de los pacientes a recibir la medicación. Son pacientes crónicos, tienen que estar medicados de por vida. Y es fundamental que el paciente comprenda que es muy, muy importante no dejar de tomar la medicación, porque de hecho la falta de medicación es uno de los criterios para pensar en una recaída. Omar, hablando de la medicación, más allá del mensaje que es de la medicación, que es un buen mensaje para que la gente sepa, ¿qué pasa con el entorno? ¿En qué tiene que tener cuidado la convivencia con alguien que es bipolar? Si el paciente está en tratamiento... No sé si correcto el cuidado, pero ¿qué se tiene en no cuenta? está mal lo que decís, pero dale. si el paciente está en tratamiento, y esto yo lo quiero transmitir que me parece muy interesante, porque con un tratamiento integral, el paciente mejora notablemente su calidad de vida. La medicación y psicología, y psicólogo. Y psicología es fundamental para acompañar también el sufrimiento que conlleva. Porque llega un momento de la conciencia de enfermedad en los pacientes, que los pacientes también te pueden anoticiar a vos, Omar, me estoy sintiendo mal, creo que estoy por entrar en una etapa depresiva. Claro. El paciente lo puede registrar claramente. O sea, le enseñas al paciente a reconocer que está entrando. Eso es maravilloso porque ella sabe dónde pedir ayuda. Claro. Decías en el arranque que el trastorno de la bipolaridad es uno de los más estudiados. ¿Desde qué año? Porque se me ocurre que hace 40 años no hablábamos de estas cosas. Y ligado a eso, ¿de qué edades son los pacientes? ¿Cuándo arranca? La edad de los pacientes. Las dos cosas. ¿Cuándo lo empiezan a estudiar y cuándo empieza a popularizarse? Bien. Porque, insisto, yo no tengo noción que hace 40 años se hablaba tanto de bipolaridad como ahora. Y ¿de qué edades son los pacientes? Si arranca de muy pequeños, esa edad mediana, ¿cuándo se produce? Respecto a la primera pregunta, Sergio, hay un psiquiatra que es Kraepelin, que forma parte de lo que conocemos como la psiquiatría clásica, que le dio el nombre de... Se los voy a nombrar y ya lo escucharon. Psicosis maníaco-depresiva. Fue el primer nombre que recibe esta enfermedad. Freud también acuña este concepto y la Asociación Americana de Psiquiatría en 1980 le da el nombre de trastorno bipolar. Se fue en realidad todo lo que tenga que ver con la salud mental en los últimos va evolucionando. Tiene que ver con el avance de nuestras disciplinas. Y la segunda parte de la pregunta es ¿de qué edades o a qué edades afecta ese trastorno con más frecuencia? Por lo general, la primer presencia de lo que se llamaría el brote, el primer brote de la enfermedad en cualquiera de sus dos etapas, según el grado, el tipo de trastorno, es muy amplio, pero es entre los 20, 18 y los 30. Ahí vas a tener el primer cuadro. Y bajó la... ¿Vos en cuánto está?
Yo tengo 25 años. Bueno. No, lo que Un segundito. Y te pregunto, digo, ¿y bajó la edad últimamente? No, la edad es una pregunta que suelen hacer. El tema de la edad y el tema del género no es una variable tampoco influyente en los estudios que hay sobre el tema. Le da la misma presencia tanto en hombres como en mujeres. Si me preguntás, me adelanto, Dale. ¿y podemos pensar trastorno bipolar en la niñez? En realidad lo que podemos ver en la niñez, y también es un mensaje para dejar claro, ciertos indicadores que vos podés ver en los niños, como ser, por ejemplo, cuando hay una muy notoria alteración del sueño, cuando hay irritabilidad en los niños sin un motivo aparente, o cuando hay también estados de depresión, estados de tristeza, también sin un motivo aparente. Suponte que pasa eso. ¿Es hereditario? Buena pregunta. Los estudios muestran que si tuviste un familiar de primer grado, padre, madre o hermano, con trastorno bipolar, tenés aproximadamente un 10%, que te va a parecer bajo, pero en realidad es alto. No es gigante. Sí. Todos los niños. Y eso nos hace pensar que la enfermedad tiene un componente en principio genético, tiene un componente también biológico. El cerebro de una persona que padece trastorno bipolar tiene conformaciones distintas a una persona que no sufre de trastorno bipolar, y esto hace que los neurotransmisores circulen de distintas maneras. Lo digo muy así en criollo. Voy a hacer una pregunta. Perdón, Mónica, hay ¿De los transmisores? No, una cuestión fundamental que es el entorno. Las cuestiones sociales que nosotros atravesamos está considerado también un posible desencadenante, y estoy hablando de las situaciones incluso emocionales social, que nosotros vivimos. el laburo, Tu entorno más directo. Entorno, está bien. Y esto en neurociencias habrán sentido hablar del modelo epigenético. ¿Qué es? No. La epigénesis explica que la mayoría de las cuestiones relacionadas con los procesos de salud de enfermedad tienen un componente genético, pero lo que desencadena esa carga genética que trae la enfermedad en cuestión es, por ejemplo, alguna situación muy estresante que atraviesa el paciente. Es la relación entre mi carga genética y el ambiente. ¿No? Mónica, ¿qué decías? Sí, yo quería preguntar. Ay, perdón, Mónica, sí. No pasa nada, por favor. Con respecto a cuando uno piensa en una persona depresiva, la piensa sin hacer nada, tirado en una cama y sin accionar. ¿Puede ser un depresivo trabajando el doble o cargándose de actividades y estar cursando una depresión? ¿O es incompatible? En lo que respecta a pensar en el diagnóstico, si es depresión o trastorno bipolar, no entendí la pregunta. Claro, porque a veces alguien es hiperactivo y dice, pero está cursando una depresión, igual es depresivo. Ah, es la contracara de la depresión. claro. Es la contracara de la depresión, esto es así. Sí. Lo que pasa es que ahí, Uno Mónica... se imagina siempre que está tirado, que no puede levantarse, que no puede ir. No se imagina a alguien cargado de actividades que está necesitando un Es estado lo que depresivo. llamamos una depresión reactiva. Uno, si piensa en un estado depresivo, se imagina a una persona, ¿no? Baja, no arreglada. Y a veces ver a una mujer, por ejemplo, extremadamente pintada, arreglada, no es indicador de que no esté cursando a veces está enmascarada. Un poquito el maquillaje yo ahora. Sabes que hay Porque estás re videos linda. que publicaron asociaciones de padres y familiares en Estados Unidos donde dicen, esto pasó un día antes de que se suicidara, ¿no? Claro. Y eran contextos donde vos decías, está bailando con las amigas, está en un cumpleaños familiar, está paseando con el perro y el novio. Y claro, como dando a entender, decir, ojo, porque a veces no se ve. O sea, los demás decimos, a veces hay familias que de repente dicen, nunca imaginé, nunca vi. ¿Cómo es posible que no...? Digo, para ayudar, digo, para saber qué tenemos enfrente. Esto que no lo dije y es muy importante, Lola, en lo que es cuando el paciente bipolar entra en la etapa depresiva y entra en lo que nosotros, la psiquiatría, llama el trastorno depresivo mayor, el punto máximo son primero empiezan con ideas de inutilidad, sentimientos de culpa, desgano, todo lo que conocemos nosotros como el estado depresivo, pero aparece la ideación suicida. Y esto es un indicador que hay que tener
muy en cuenta, no es lo mismo un intento o el acto en sí mismo que una ideación. ¿Cómo la detectás? Si fuese un hijo. Ay, qué difícil. Acá estamos nosotros, Claro. en un espacio terapéutico. Eso estaba pensando, ¿no? Supongo que hablo nomás por haber ido a terapia toda la vida. Yo desde más o menos chico, un par de años dejé, un par de años volví. Que a través de la terapia, de la ayuda psicológica, es como yo logré resolver un montón de cosas básicas que me pasaban adentro mío, que si no las hubiese resuelto no serían tan básicas. Yo creo que en estos momentos, cuando nos toca hablar un poco sobre el efecto que tiene el autoestima sobre una persona joven, nos ponemos un poco nerviosos porque nos damos cuenta que cada persona es diferente, pero al mismo tiempo, y te pregunto, Omar, porque yo en serio no sé, ¿creemos que hay algún momento en la vida, particularmente entre la adolescencia y la adultez, en donde una persona es más propensa, en esta época que vivimos, a caer en una, y lo digo con el término derogatorio, ya sé que está mal, en una bipolaridad, en un sentido de que estás tan acostumbrado a tanto contenido, tanta información, tanto sufrimiento, que sos más propenso a dispararte de un sentimiento al otro, porque tenés esta fuente de dopamina constante? Tipo, ¿hay algo que tenga que Ahí, ver en Luca, esta no, época? porque como la enfermedad justamente tiene una carga genética importante, no tiene que ver con el entorno solamente, ¿entendés? En todo caso podrás entrar en una cosa más, si querés, como decía la pregunta de Emiliano, una cuestión más ciclotímica. Es verdad, en relación a lo que decís, lo que hoy cada vez cuesta más es estar eutímicos, estar estables. Entonces, Omar, anímicamente hablando. A eso iba, como es que es más propensa esta gente quizá a encontrar aquellos síntomas en una edad un poco más joven. Y no lo digo por que el mismo ambiente está creando esos síntomas, porque los síntomas lo crean los genes y el cerebro y todo eso. Lo que digo es que es como más propenso verlo en edades más jóvenes, quizá, al tener un estado en donde no podemos estar tranquilos absolutamente nunca, algo que no pasaba hace 15, el 20 tema de la años. edad, decías, siempre fue de los 20, no cambió el tema de la edad. Y esto en realidad también tiene que ver con que nuestro cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Claro. O sea, se termina de conformar. Por eso muchas enfermedades psiquiátricas, el primer desencadenamiento, el primer brote, la esquizofrenia por excelencia, se da con la mayoría de edad. Antes del primer brote, el paciente no mostró indicadores. Claro. La diferencia con el trastorno bipolar es que la esquizofrenia te lleva a un deterioro cognitivo progresivo. El trastorno bipolar no. Si el paciente siempre que esté tratado. Ok. Vos me preguntabas por la familia, Emiliano. Sí, por el entorno, Un paciente, lo más cercano, ¿no es cierto? bueno, un paciente bipolar que deja de tomar la medicación, es muy importante cuando un paciente tiene el diagnóstico de bipolaridad, tratar de, en caso de que no lo tenga, de generar lazo terapéuticamente desde el espacio de terapia con algún familiar directo, con algún mejor amigo, con la pareja si es que la tiene. Agarrarse de alguien, decís. Claro, para que acompañe, porque a veces también, porque aparte convengamos que es una enfermedad que también afecta a todos los integrantes de la familia. Omar, Es perdón, una pero viste que disrupción. empezamos hablando de lo crónico, ¿no es cierto? Y la importancia de la medicación, y en paralelo que es algo integral con lo que es la psicología. Qué importante es, ¿no? Y digo, si es para todos los nichos de salud mental, encontrar en la psicología el motivo. O hay, por ejemplo, la bipolaridad, aunque encuentre el motivo, no tiene sentido. Siempre voy a ser bipolar y tomo estas pastillas para estar bien. No, desde lo que es el espacio de terapia es fundamental. Yo cada vez que recibo un paciente y viene por alguna cuestión muy específica, siempre trato de que el paciente pueda llegar a ese punto que le desencadenó, que lo desestabilizó y que emocionalmente le genera el cuadro que sea. Llegar a la causa es fundamental. Ok, Emiliano. entonces con eso me puedo curar. No se habla de cura. ¿Por qué? Porque es crónica, porque hay un componente biológico que está en déficit en el paciente que tiene trastorno bipolar. ¿Y entonces en qué me aliviana encontrar el motivo? La gran cuestión. Muchos pacientes que me dicen a mí, Omar, hice 2 años de terapia
No me cambiaron mucho los síntomas, pero al menos sé por qué los tengo, que no es poco. Señores, un aplauso para Omar, por supuesto. Omar Fernández, gracias por estar acá. Un placer. Corte, ya venimos con mucho más. ¿Cómo estamos? Gracias, gente.